Vamos a abrir nuestras Biblias en el Viejo Testamento, el quinto libro de la Biblia del Viejo Testamento, Deuteronomio capítulo 28, comenzando con el versículo 1. Dice así: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones, dele la mano que está a su lado y dile todas. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino, irán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andes en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y te pondrá el Señor, a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordenó hoy, para que los guardes cuidadosamente. Vamos a hablar acerca de la bendición de su gracia. La bendición de su gracia. Padre bueno, Señor, en esta hora venimos delante de ti y te damos gloria y honra y gracias. Entendemos que tu palabra es eterna, que cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Por eso, Señor, declaramos que esta palabra que fue enviada cumplirá su propósito por el cual fue enviado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que dice la palabra del Señor en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, un pacto que fue violado por los israelitas. Y un pacto que no es vigente hoy, pero lo tomo para declarar lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Porque Dios dice en su palabra que toda su palabra es inspirada por Dios. ¿Y qué dice además? Que es bueno ¿para qué? Para escudriñar, para aprender,
para exhortar, para capacitar los santos. Aunque Moisés está hablando a la tierra de Israel, a las tribus, las 12 tribus del pueblo de Israel, hay cosas aquí que nos tocan a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque aunque estas bendiciones eran condicionales, las bendiciones que nos tocan en la gracia son incondicionales. No hay una condición que impide la bendición sobre nosotros hoy. ¿Y sabes qué sucede? Que muchas veces nosotros somos los que no recibimos esas bendiciones. ¿Por qué? Porque se nos olvida quiénes somos. Me gustó una parte donde dice aquí que la palabra de Dios, versículo 2, dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Saben qué significa eso? Significa que ya Dios envió la bendición. Ya Dios envió la bendición para alcanzarnos. Ya Dios envió la bendición para alcanzarte a ti. Fíjese que cuando Daniel, en el libro de Daniel, se puso a ayunar y se puso a orar, se dispuso a orar por el pueblo de Israel que estaba en cautiverio en Babilonia. Dice el ángel que se acercó a él, el ángel Miguel, dice que desde el momento en que hiciste el propósito en tu corazón para orar, desde ese momento Dios me envió con la respuesta. Mira qué bendición. Eso quiere decir que antes de que tú y yo oremos, ya Dios está enviando la respuesta a tu oración. Antes de tú doblar rodillas, antes de tú hablar con Dios, ya Dios te ha escuchado. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que pidieran en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora no han pedido en mi nombre. Fíjate cómo le dice a los discípulos. Le dice, hasta ahora no han pedido en mi nombre. Pero todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. No hay una fórmula ahí. A veces tú y yo no tenemos tiempo para pedir. A veces tú y yo no tenemos tiempo para pedir al Señor. A veces Dios ya sabe de antemano lo que tú deseas. Me acuerdo una vez, estaba en mi auto y quizás yo haya contado este testimonio, pero para aquellos que están en el hogar, viendo, yo iba en mi auto y para aquel entonces solo Naira y yo teníamos a Neisha. Iba en mi auto, y de pronto me cruza alguien en el camino. Qué malo es cuando uno va y de pronto alguien se interpone en tu camino sin señal ni nada, ni tan siquiera señales de humo. Yo, esa persona se me interpuso en el camino. Yo traté de dar el freno y de mover el auto hacia mi izquierda. Lo que yo no sabía es que había otro auto que estaba ya en el carril izquierdo, que si yo hubiese virado, lo hubiese chocado. ¿Y quién estaba en el asiento de atrás? Esa preciosidad que está ahí, que los que están en su casa no la van a ver porque la cámara me está poniendo a mí, pero mi hija preciosa está ahí. Cuando viré, el carro no obedeció lo que yo hice.
siguió delante. Lo único que pude decir era Jesús. Y Dios, papito Dios, ya entendía lo que yo estaba diciendo. Déjame decirte una cosa, a veces tú tienes un problema bien grande. Y no te caben las palabras para decir, no vienen esa elocuencia para tú pronunciar lo que tú tienes que decir. A veces lo único que tú y yo podemos decir es Jesús. 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 Y Dios en ese momento te va a dar lo que tú necesitas. Dios en ese momento te va a dar lo que tú necesitas. ¿Qué es la bendición? La bendición es saber que Dios ya no está detrás de una cortina. Que ya Dios no necesita de un sumo sacerdote. Porque tiene uno mejor. No de la tribu de Leví, sino uno que Él de antemano escogió. Se llama Jesucristo. Que dio su vida como sacrificio por nosotros. Rompiendo el velo de arriba abajo, para que pudiéramos, en vez de tener un asiento de misericordia sobre el arca del pacto, pudiéramos tener un trono de la gracia a la cual podemos acercarnos. Porque más grande es un trono de la gracia que un asiento de misericordia. El asiento de misericordia descansaba entre dos querubines cuyas alas cubrían y apuntaban hacia el asiento, lo que se llama el asiento de misericordia en el arca del pacto. Sí, porque el arca del pacto era el arca construido donde residían las tablas rotas que fueron escritas con el dedo de Dios, las tablas de piedra que contenían los mandamientos que Dios le dio a Moisés allá en el monte. Contenía la vara de Aarón reverdecido. ¿Qué quiere decir eso? Que una vara que no estaba conectada a la tierra volvió a producir hojas, volvió a producir, a retollar. Eso significa que tú y yo tenemos vida aunque no estamos conectados. Fíjense cómo es. Tenemos vida aunque no estamos conectados. Tú estás conectado al dador de la vida. Si tú estás conectado al dador de la vida, por eso Cristo Jesús le dijo a María y a Marta, cuando buscaban de una manera hacer su mente, capacitar el por qué, si ellos enviaron a decirle a Jesús que su hermano Lázaro estaba muriéndose, estaba enfermo, ¿por qué tardó en venir? Y Jesús les dijo a ellos, yo soy la resurrección y la vida. Urrabacanda la mansaya, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué cosa? La bendición es que tú y yo tenemos entrada al trono de la gracia de Dios. Y las bendiciones corren. Las bendiciones corren detrás de ti. Yo no tengo que doblarme para conseguir la bendición. Ya la bendición me persigue. Ya la bendición va donde yo estoy. Siempre se lo he dicho y se lo he recalcado en los miembros de la iglesia. Le he dicho a ellos siempre, desde un principio, le he dicho a ellos, son bendecidos. Y donde quiera que se paren, llevan esa bendición.
Si entran en un restaurante o si entran en un sitio de servicio, se van a dar de cuenta que aunque llegaste al lugar y el lugar estaba vacío, de pronto comienza a llenarse el lugar. ¿Por qué? Porque la bendición vino contigo. La bendición vino contigo. Dele la mano al que está a su lado y dile: la bendición vino contigo. La bendición vino contigo. ¿Por qué? Es importante entender que la bendición vino contigo. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos lo que a Israel fue prometido. Tú y yo tenemos lo que a Israel fue promesa nada más. Como le dije anteriormente, una vez al año el sumo sacerdote hacía sacrificio en el día del perdón, sacrificio por el pueblo de Israel, por los pecados de ellos y por el pecado de él. Y entraba al lugar santísimo. Paso delicado. ¿Quieres saber el por qué? Porque si no le agradaba a Dios, esa persona que estaba entrando al lugar santísimo, moría en el momento. Llevaba una soga amarrado a su tobillo. Y llevaba campanitas, adornando la costura de su túnica. ¿Por qué? Para que cada vez que caminara, hiciera ¿qué? Ruido. Cada vez que caminara, hiciera ruido. Y uno se daba de cuenta que estaba vivo porque oían el ruido de la campana. El sonar de la campana. El sonar de la campana. La campana todavía está sonando, está detrás de la cortina. Nadie está viendo lo que está sucediendo detrás de la cortina. Nadie lo puede ver. Solo el sumo sacerdote, a quien Dios escoge de la tribu de Leví, escogido ese año para poder entrar a ese lugar. Nadie podía verlo. Solo él. Y si dejaban de sonar las campanas, Dios no recibió lo que él dijo. ¿Quieres saber el por qué muchas veces vienen problemas en tu vida? Porque esa es la campana que hay en tu vida. Eso te dice a ti que tú estás vivo. ¿Por qué? Porque dijo Jesús a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Esa campana sigue sonando en tu vida, porque ya tú no te estás acercando a un asiento de misericordia, ya tú te estás acercando al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Ya no hace falta que te aten al tobillo, porque no es la sangre del animal que tú llevas, es la sangre del Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres sacerdote de tu hogar. Tú eres sacerdote y sacerdotisa de tu hogar. Yo soy sacerdote. Sí, tú eres sacerdote. Sí, ese cura del pueblo tú lo llamas padre, pero tú eres sacerdote. Levante la mano bien alto, para que Dios identifique a los sacerdotes. Para que Dios identifique a los sacerdotes. Yo soy sacerdote, tú eres sacerdote. Yo soy sacerdote, yo voy delante de Dios. Yo soy intermediario. Qué bendición que yo puedo ser intermediario. Que yo puedo ir delante del trono de la gracia. ¿Por qué ya no se llama asiento de misericordia? Porque ya el sumo sacerdote entró una vez y para siempre en el lugar santísimo en el cielo.
para presentarse a sí mismo como el sacrificio. Ahora, tú y yo tenemos entrada al trono de la gracia. Y donde quiera que tú estás conectado al trono de la gracia. Óigame, toma tu celular y hello. Oye, Dios, yo estoy aquí. Estoy conectado contigo. No tienes que estar como ese comercial que dice, ¿me escuchas? Bien. ¿Me escuchas? Bien. ¿Me escuchas? Bien, no, porque Dios está conectado contigo. Dios está conectado contigo, tienes línea directa con Dios. La bendición es que la línea directa con Dios ya no es a través de alguien que mora afuera, que es externo, que es elegido por Dios, que una vez al año sucede, sino que todos los días, en cualquier momento, en cualquier lugar que tú y yo nos encontremos, ahí está la bendición de Dios. Buscan en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y con esto terminamos. Efesios capítulo 1. Efesios. Después de Gálatas. Es Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para la adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su ¿qué? Gracia, de su ¿qué? Gracia, de su ¿qué? Gracia. Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Y quién es el amado? ¿Quién es el amado? Jesucristo. Porque tiene la A bien grande, tiene la A mayúscula. Dice que amado. ¿Y qué dice? En Él tenemos que redención mediante su ¿qué? Sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su ¿qué? Gracia. Por eso se llama trono de la gracia y no asiento de misericordia, porque el asiento de misericordia se visitaba una vez al año. Pero cuando llegó el sumo sacerdote, que juró Dios que sería para siempre según el orden de Melquisedec, se sentó en el asiento y lo hizo trono. Se sentó en el asiento y lo hizo trono. Y déjame decirte algo. Esto se pone mejor. Mire qué dice. Que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena ¿qué? Administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos
como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido que predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Déjame decirte una cosa, tú puedes estar pasando por un problema, pero Dios todavía no ha cambiado su voluntad. Tú puedes estar pasando por una situación triste, te pueden abandonar, te pueden herir, te pueden abrir una herida que tú creías que había sido sanado, pero Dios tiene propósito detrás de eso. Dios tiene propósito detrás de eso, porque nada puede ir en contra de su voluntad. El enemigo trató de destruir a Jesús, pero no pudo. ¿Por qué? Porque era ¿qué? Propósito de Dios. Era propósito de Dios. Y dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Seamos para la alabanza de su gloria. Vamos a orar. Tú eres sacerdote. El sacerdote controla el orden del servicio a Dios. El sacerdote ordena el sacrificio. El sacerdote comparte de los bienes que vienen a la casa de Dios. El sacerdote, ¿sabe qué hace también? El sacerdote tiene línea directa con Dios. Línea directa con Dios. Y Él dice en su palabra que nosotros somos ¿qué? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en esta hora te doy gracias por la bendición de la gracia. Te doy gracias porque ahora tú me has hecho, Señor, oh Dios, tú me has dado una responsabilidad y me has hecho sacerdote. Sacerdote. Para ser intermediario entre aquellos que flaqueen en la fe, entre aquellos que desobedecen, que te faltan, que cometen errores, que se resbalan y se caen, que quedan atados, que son esclavos del pecado, sin saber que tienen una herencia grande en los cielos, porque no se le ha sido revelado lo que es el trono de la gracia. Siguen mirando al asiento de misericordia y no se le ha sido revelado el trono de la gracia. El que ve el trono de la gracia cambia su vida, se limpia, se purifica a sí mismo, se aleja de lo que no le agrada a Dios, porque entiende que todos los días, en todo lugar, está sirviendo, está intercediendo, está orando, está levantando, está exhortando, está edificando. Está ahí sirviendo, está todos los días sirviendo. Pero aquella persona que se ata es porque no cree que es sacerdote, no cree que es digno de estar delante del trono de la gracia. Solo mira al asiento de misericordia. Por eso viene una vez de vez en cuando, pero no viene todos los días. Por eso de vez en cuando clama, pero no entiende que el trono de la gracia le está esperando.
a que nosotros seamos sacerdotes en nuestro hogar, sacerdotes en nuestro trabajo, sacerdotes, Señor oh Dios, en el Walmart, sacerdotes en el supermercado, sacerdotes en el mall, sacerdotes en la calle, sacerdotes detrás del guía, sacerdotes caminando, sacerdotes ahí donde se lava en la lavandería, donde se lava ropa, Padre bueno, sacerdotes cuando estamos regando las plantas y las flores, cuando estamos regando, oh Dios mío, cuando estamos haciendo tareas, cuando estamos en el fila del banco, somos sacerdotes, cuando estamos en el restaurante, somos sacerdotes, somos en cualquier momento, somos sacerdotes. La bendición de ser sacerdote es el que todo lo que él lo ve y él lo necesita en el momento lo tiene. Padre bueno, que podamos ser sacerdotes, porque tú nos has llamado a ser real sacerdocio, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y si tú entiendes, si has visto este video, quiero que tú entiendas algo bien importante. Dios tiene cosas mejores para ti. Si quieres entender lo que es el trono de la gracia, ahí mismo donde te encuentras, tú puedes hablar con Dios y decir, Señor, yo he pecado contra ti, y quiero venir ante ti, Señor, porque quiero venir al trono de la gracia. Entiendo que Jesucristo vino y murió por mis pecados y que al tercer día resucitó. Quiero entender lo que es tu trono de la gracia. Quiero entender lo que es ser un bendecido en la gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración conmigo en esta hora, entiéndalo bien. Dios te ha perdonado, Dios te ha limpiado y Dios te ha hecho nueva criatura. En el nombre de Jesús declaro que se ha hecho. En el nombre de Jesús. Escríbenos a impactodesgracia.bg@gmail.com. Déjanos saber cómo está todo y vea nuestro canal en el YouTube y estamos en el Facebook también, Impacto de Gracia de Bowling Green. Bendecido.